Mi esposo envió los papeles del divorcio y un recibo por un collar de $10,000 que le regaló a su secretaria. Su nota decía: solo las chicas bonitas merecen diamantes. Mi hija dijo: mamá, mostrémosle quién brilla. A la mañana siguiente, ahora dirigimos un imperio de joyería y él llora cada vez que ve nuestra valla publicitaria. Nunca lo vi venir. Sé que suena cliché, pero es verdad. Clark y yo habíamos estado casados por más de 2 décadas. Nos conocimos en la universidad. Él era ruidoso, ambicioso y vestía la confianza como un traje a medida. Yo era más tranquila, más observadora, alguien que encontraba la belleza en las pequeñas cosas. Dibujaba diseños de joyas en mi cuaderno de bocetos, horneaba los fines de semana y creía en arreglar las cosas en lugar de tirarlas. Él me persiguió implacablemente en ese entonces, dijo que yo lo equilibraba, dijo que nunca había conocido a nadie como yo. Cuando nos casamos, creí haber ganado la lotería. Apoyé sus sueños. Trabajé en trabajos secundarios cuando él estaba en la escuela de negocios. Cuando comenzó su empresa de consultoría tecnológica, yo fui quien manejó sus libros en los primeros días, planeó la fiesta de lanzamiento e hizo cupcakes para sus clientes. Me desvanecí en el fondo lentamente, sin siquiera darme cuenta. Camille llegó 5 años después del matrimonio. Era un pequeño e intenso paquete de emoción y claridad desde el principio. Hacía el tipo de preguntas que incomodaban a los adultos. Recuerdo que cuando tenía 10 años le preguntó a Clark si amaba su trabajo más que a nosotras. Él la ignoró y yo la regañé por ser grosera. Mirando hacia atrás, creo que ella lo vio desmoronarse mucho antes que yo. Clark comenzó a viajar más, su teléfono siempre estaba boca abajo, compraba camisas nuevas que yo no reconocía y dejó de preguntarme si quería algo cuando compraba café. Le pedía que se sentara con nosotras a cenar y él decía que tenía una llamada tarde. Luego llegó el sobre. Sin previo aviso, sin terapia, ni siquiera una pelea. Solo un paquete de papeles de un bufete de abogados en Uptown Charlotte y una copia de un recibo de Tiffany's de $10,000 grapado en la parte posterior. Esa nota adhesiva, juro que me quemó la palma de la mano. Solo las chicas bonitas merecen diamantes. Lo leí 2 veces, luego 3 veces más y luego una vez más mientras el fregadero se desbordaba detrás de mí porque había olvidado que estaba dejando correr el agua. Camille me encontró así. Cerró el grifo, limpió el derrame y luego preguntó qué estaba pasando. Le entregué todo. Cada página, cada insulto doblado entre la jerga legal y el trazo de su pluma. Ella echó un vistazo al recibo y dijo lo que dijo: mostrémosle quién brilla. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo, porque en ese momento me sentía como una taza agrietada tratando de contener agua hirviendo y de alguna manera sus palabras vertieron algo más dentro de mí. Pasamos esa noche comiendo sobras frías, sentadas en el porche, sin hablar mucho. Recuerdo que ella apoyó la cabeza en mi hombro. Recuerdo haber pensado que era demasiado joven para ser tan fuerte. Por la mañana, tenía una lista: software para usar, proveedores para consultar. Me dijo que podíamos abrir una tienda en línea. Ella la configuraría, yo diseñaría. No había dibujado joyas en más de 20 años. Empezamos con nada. Bueno, casi nada. Clark había vaciado nuestras cuentas conjuntas antes de presentar la solicitud, pero yo había guardado un poco más de $3,000 para emergencias. Supongo que esto calificaba. Convertimos el solarium en un estudio. Saqué viejos cuadernos de bocetos, les quité el polvo a años de óxido y comencé a dibujar de nuevo. Mis manos recordaban lo que mi corazón había olvidado, cómo crear a partir del dolor. Nuestras primeras piezas fueron toscas, cuentas de arcilla y alambre, algunos colgantes de resina. Pero llevaban historias. Camille insistió en que cada artículo tuviera un nombre y un significado. El primer par de pendientes que publicamos en Etsy, a prueba de roturas. El siguiente, brillo después del dolor. Se vendieron lentamente, luego más rápido. Una bloguera compartió uno. Los pedidos llegaron a cuentagotas, luego a raudales, luego nos abrumaron. No estaba lista para eso. Camille sí. Se quedaba despierta hasta tarde después de la escuela imprimiendo etiquetas. Me enseñé a mí misma cómo empaquetar las cosas de manera hermosa. Reinvertimos todo, aprendimos a obtener mejores materiales,
tomamos cursos sobre estampado de metales. Vi innumerables tutoriales de YouTube y practiqué hasta que me salieron ampollas en los dedos. Clark se enteró del negocio cuando un amigo en común nos etiquetó en un artículo sobre negocios locales de Charlotte. No llamó, todavía no, pero podía sentirlo observando. Luego llegó la gran oportunidad. Una influencer de estilo de vida popular de Charleston, de todos los lugares, compró un par de nuestros pendientes llamados Daga del Divorcio y los usó en un vídeo sobre cómo recuperar su vida. Internet hizo lo suyo. Nos volvimos virales. Miles de pedidos en días. Lloré cuando tuvimos que cerrar la tienda temporalmente solo para ponernos al día. Camille no lloró. Dijo, necesitamos un estudio y personal. Así que lo hicimos. Contratamos a 2 mujeres que había conocido en un grupo de apoyo. Ambas divorciadas, ambas brillantes, ambas inseguras de qué vendría después. Se convirtieron en parte de nuestra familia. Encontramos un pequeño espacio en el centro y pintamos las paredes nosotras mismas. El nombre de nuestro negocio, Ember and Bloom. Porque incluso las cosas quemadas pueden volver a crecer. Nos mudamos al estudio un lunes por la mañana a principios de la primavera. El espacio estaba polvoriento, la iluminación era dura y la esquina trasera olía ligeramente a moho. Pero era nuestro. Compramos muebles de segunda mano y los cargamos nosotras mismas. Camille pintó un mural en la pared trasera, una flor estilizada que surge de brasas agrietadas. Le llevó un fin de semana, una escalera y 4 camisetas arruinadas, pero quedó perfecto. Para entonces, Clark había comenzado a llamar. Al principio fue casual, solo un hola, escuché sobre tu negocio, felicidades, como si estuviera marcando una casilla. Lo dejé ir al buzón de voz. La segunda llamada fue un poco más directa, Camille no me contesta. Creo que deberíamos hablar. Aún así, no respondí. No estaba enojada, en realidad no. Simplemente ya no podía fingir que me importaba lo que él pensara. No cuando finalmente estaba aprendiendo a preocuparme por mí misma. Camille, por su parte, lo bloqueó por completo. Siempre fue mejor que yo con los límites. Las cosas comenzaron a crecer como una bola de nieve después de eso. Comenzamos a ofrecer talleres los fines de semana, clases de Haz tus propias joyas que atrajeron a grupos de mujeres que estaban pasando por rupturas, jubilación, incluso duelo. La gente llegaba con manos temblorosas y se iba con pulseras que habían hecho ellas mismas, piezas que contaban historias, incluso si los cierres estaban torcidos. Ese verano contratamos a 4 mujeres más, cada una con su propia historia, sus propias cicatrices y su propia necesidad de un nuevo comienzo. Ember and Bloom ya no era solo un negocio, era un lugar de aterrizaje. Y la gente se dio cuenta. Las noticias locales hicieron un segmento sobre nosotras. Un podcast me invitó a hablar sobre reinventarse a los 40. La tienda de Etsy estaba ganando 5 cifras mensuales para entonces y teníamos más pedidos personalizados de los que podíamos manejar. Pero no fue hasta que lanzamos el Conjunto Escarlata que las cosas realmente cambiaron. Era una colección limitada, una gargantilla, pendientes y pulsera, todos hechos de vidrio color granate y plata reciclada. El empaque contaba la historia, como las piezas estaban inspiradas en la vergüenza, en la rabia, en el fuego que surge cuando te rompen el corazón y te quitan la dignidad. Se agotó en 2 horas. Alguien publicó una foto en Instagram etiquetándonos con el pie de foto, mi ex dijo que yo era demasiado. Ahora uso eso como una corona. El hashtag #Emberbloom comenzó a ganar terreno. Las mujeres publicaban sus historias, largos pies de fotos sobre la traición y el renacimiento, acompañados de selfies con nuestras piezas. Algunas eran desordenadas, crudas. Algunas me hicieron llorar en mi escritorio. Agregamos una función a nuestro sitio, Tu historia brillante. Los clientes podían enviar sus viajes con fotos de ellos mismos usando nuestras joyas. Camille dijo que era importante centrarse en la comunidad, no solo en el producto. Tenía razón. La valla publicitaria llegó después de que superamos nuestros primeros $250,000 en ventas. Camille la diseñó como una sorpresa, con la ayuda de una de nuestras clientas que trabajaba en una agencia de publicidad. Era una foto enorme de Camille y yo en el estudio, su brazo alrededor de mi hombro, riendo. Sin poses, sin estilo, solo nosotras. Y debajo, ¿quién brilla ahora?
En Veranbloom. Se colocó en Westmoreland Street, justo encima de una intersección con mucho tráfico de pasajeros por la que Clark pasaba todos los días de camino al trabajo. Volvió a llamar la mañana en que se publicó. Esta vez, su voz se quebró. Vi la valla publicitaria, dijo. Ambas se ven felices. No dije nada. Estaba parada en el estudio en ese momento, sosteniendo una pulsera terminada llamada Segundo Amanecer. Ya no estaba enojada. Ni siquiera estaba triste. Él continuó, yo, cometí errores, Mariel. Ahora lo veo y sé que manejé las cosas mal, pero te extraño. Extraño lo nuestro. Escuché. Se sentía extraño que este hombre que una vez me hizo sentir tan pequeña ahora tartamudeara, tratando de subir una escalera que yo ya había quemado. Aprecio que digas eso, dije finalmente, pero ya no hay un nosotros. Solo somos Camille y yo, y estamos muy bien. Preguntó si consideraría tomar un café alguna vez. Dije que estaba ocupada, porque lo estaba. Teníamos un evento de lanzamiento ese fin de semana para nuestra nueva colección, Huesos Valientes, una serie inspirada en mujeres que habían reconstruido sus vidas desde cero. Camille y yo habíamos diseñado una de las piezas juntas, un anillo de plata con una costura imperfecta en el medio, rellena con resina dorada. Estaba inspirado en el arte japonés del kintsugi, donde la cerámica rota se repara con oro, haciendo que la rotura sea parte de la belleza. Lo llamamos fractura perdonada. Se agotó en minutos. Lo reabastecimos 2 veces. Las cosas no siempre fueron fáciles. Hubo noches en que me sentaba en la cama, demasiado cansada para llorar, demasiado nerviosa para dormir. Camille y yo discutíamos a veces sobre el empaque, los horarios, sobre si estaba lista para ser entrevistada en la televisión nacional. Pero también hubo risas, de un tipo que no había escuchado en años. El tipo que surge cuando tu vida finalmente se siente como tuya. Seguimos creciendo. Abrimos una segunda ubicación en Asheville, contratamos a una gerente, una diseñadora gráfica y trajimos a una pasante de la universidad comunitaria local. Finalmente comencé a dibujar de nuevo, no solo por trabajo, sino por diversión, pequeños garabatos en los márgenes de los cuadernos, bocetos conceptuales en servilletas. Camille comenzó a recibir ofertas de becas. Una vino de Parsons en Nueva York. Al principio dudó, no quería dejar el negocio, pero le dije la verdad, construí esto para levantarnos a ambas. Si te frena, no es libertad, es solo otra jaula. Lloró. Yo también. Pero se fue. Ahora hacemos FaceTime todas las noches. Ella me envía sus proyectos de clase y yo le envío nuevos prototipos. Nuestra última colaboración se llama La larga distancia no atenúa. Y Clark se volvió a casar el año pasado. Duró 7 meses. Su LinkedIn está lleno de artículos de autoayuda y publicaciones sobre inteligencia emocional y liderazgo. A veces los hojeo. La mayoría de las veces, simplemente sigo adelante. En algún momento entre la apertura de la segunda tienda y la partida de Camille a Nueva York, comencé a ser reconocida en público. En el supermercado en Dilworth, una mujer detrás de mí me tocó el hombro y dijo, «Disculpe, ¿es usted la mujer de Veranbloom?» Asentí torpemente. Levantó la muñeca, revelando una de nuestras primeras piezas, columna vertebral de luz de luna, y sonrió. Mi hija me dio esto después de mi divorcio. Solo quería darle las gracias. Momentos como ese seguían sucediendo, en la oficina de correos, afuera de un estudio de yoga, incluso en el baño de un almuerzo de liderazgo para mujeres. Fue humillante, surrealista. De alguna manera había pasado de ser invisible en mi propio matrimonio a ser vista por extraños en los lugares más inesperados. Pero esa visibilidad también trajo presión. El crecimiento significaba escalar. Escalar significaba contratar. Contratar significaba nóminas, impuestos, formularios legales que tuve que buscar en Google 3 veces para entender. Algunos días quería volver a la comodidad de nuestro estudio en el solarium, donde solo estábamos Camille, yo y una mesa plegable cubierta de cuentas. Seguí adelante. Contraté a una gerente de negocios llamada Darlene, de unos 50 años, muy astuta, recientemente despedida de una cadena minorista corporativa después de 20 años. Echó un vistazo a nuestros libros y dijo, han estado improvisando por instinto y fuerza de voluntad. Construyamos una estructura. Gracias a Dios por Darlene.
Ella trajo orden a nuestro caos. Trasladamos nuestras operaciones a un espacio de oficina adecuado, con estaciones de envío designadas, seguimiento de inventario y un equipo que realmente entendía lo que significaba SQ. Camille llegó a casa para el Día de Acción de Gracias ese año y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando entró al nuevo espacio. «¿De verdad hiciste todo esto?», susurró, girando lentamente en medio de nuestra planta de producción. «No», le dije, «lo hicimos nosotras». Pasamos ese fin de semana rediseñando el sitio web. Ella modificó la combinación de colores, actualizó las fotos y reescribió nuestra declaración de misión para reflejar dónde habíamos llegado. Decía, creemos en la reconstrucción, en la belleza que nace de las grietas, en diamantes para cada mujer, no porque sea perfecta, sino porque sobrevivió. Publicó una foto mía en mi escritorio, medio riéndome de algo que había dicho uno de los empleados. Sin maquillaje, con gafas de lectura, la camiseta manchada con compuesto para pulir. El pie de foto decía, «Solo las chicas bonitas merecen diamantes». No, mi mamá los hace. Se volvió viral de nuevo, esta vez más grande. BuzzFeed lo recogió, luego Good Morning America llamó. Querían presentarnos en un segmento sobre segundos actos y fundadoras mujeres mayores de 40. Casi dije que no. Odio las cámaras. Pero Camille me dirigió esa mirada que siempre me da cuando me estoy subestimando. Volamos a Nueva York en febrero. Llevé un vestido cruzado azul marino y tomé prestado un par de tacones de Camille porque había olvidado cómo caminar con algo más alto que las zapatillas de deporte. La entrevista fue corta pero poderosa. Mostraron clips del estudio, fotos de nuestra valla publicitaria e incluso leyeron algunas cartas de clientes en voz alta al aire. Cuando aterrizamos de regreso en Charlotte, nuestro sitio web se bloqueó por el tráfico. Ese fue el momento en que todo se sintió real. No solo el negocio, no solo el éxito, sino la transformación completa, de esposa abandonada a directora ejecutiva, de madre con el corazón roto a potencia creativa, de ser dejada por una mujer más joven a ser seguida por mujeres de todas las edades que se veían reflejadas en mí. Clark volvió a llamar después de esa entrevista. No contesté. Esta vez dejó un mensaje de voz. Su voz era tensa, resentida. Vi tu pequeño debut en televisión, dijo. Me alegra ver que te va tan bien. Espero que recuerdes quién te ayudó a financiar tu sueño al principio. Miré mi teléfono. ¿Ayudó a financiar? El hombre que vació nuestras cuentas antes de desaparecer en una relación con su asistente ahora estaba tratando de llevarse el crédito. Eliminé el mensaje, me senté en mi escritorio y saqué mi cuaderno de bocetos. El siguiente diseño llegó rápido, como si hubiera estado esperando justo debajo de la superficie. Era un collar grueso y audaz hecho de latón y cuentas negras mate, con una sola piedra roja rubí incrustada en el centro. Camille lo llamó Fin de las ilusiones. Se convirtió en un éxito de ventas. Las cosas también cambiaron de maneras más silenciosas. Empecé a salir de nuevo. No fue planeado, no estaba buscando, pero una carpintera local llamada Ellen entró un día para medir las estanterías de nuestra sala de exposición. Era mayor, amable, con una voz que te hacía inclinarte y reír, y líneas de expresión que se profundizaban cuando escuchaba. No pidió nada, simplemente apareció, ayudó a arreglar lo que estaba roto y respetó mi espacio. Empezamos con café, luego caminatas de fin de semana en Freedom Park. Nunca preguntó por Clark, nunca me hizo explicar por qué me estremecía cuando alguien levantaba la voz o por qué dudaba antes de decir que sí a las cosas. Simplemente esperó. Camille lo conoció durante las vacaciones de primavera. Hablaron durante 2 horas en el porche, y cuando salí con bebidas, capté el final de lo que ella decía, me agradas, pero si alguna vez la lastimas, te arruinaré. Él no se inmutó. Simplemente asintió y dijo, me parece justo. Se llevaron bien después de eso. Para finales del año siguiente, Emberan Bloom había crecido más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Lanzamos un programa de mentores para mujeres que estaban saliendo de relaciones abusivas, enseñándoles no solo a hacer joyas, sino también alfabetización digital, conceptos básicos de finanzas y emprendimiento. Comenzamos un podcast llamado Historias Brillantes, donde las mujeres compartían cómo convertían el dolor en poder. Nuestra tercera tienda abrió en Charleston, la cuarta en Atlanta. Pero todavía comienzo cada mañana de la misma manera, hago café, me siento en mi antiguo solarium, el lugar donde todo comenzó, y dibujo.
Algunos hábitos te anclan, otros te recuerdan de dónde vienes. El sol se filtra a través de las mismas cortinas transparentes, pero todo se siente diferente ahora. No solo mi vida, no solo mi cuenta bancaria, sino mi voz, mi sentido de mí misma. Camille sigue diciéndome que escriba un libro. Dice que la gente necesita escuchar mi historia completa, no solo las partes brillantes, sino también las rotas, insiste. Tal vez lo haga. Pero por ahora sigo construyendo, sigo dibujando, sigo sanando. Y Clark, bueno, lo último que supe es que intentó lanzar su propio podcast. Se llama Hombres Resilients. Uno de sus episodios se titula Cuando lo pierdes todo. Aparentemente, llora en él. Era una fresca mañana de otoño cuando recibí una invitación que nunca esperé ver. Una conferencia de emprendimiento para mujeres, patrocinada por una asociación empresarial regional para la que Clark había sido una vez orador principal, se celebraba en el centro de Charlotte. El tema, resiliencia y reinvención. Y yo había sido invitada como panelista. Parpadeé ante el correo electrónico, me desplacé hasta el final. Allí, en texto sin formato, estaba la lista de otros panelistas. El nombre de Clark era el segundo. Era demasiado perfecto. Me reí tan fuerte que Camille me envió un mensaje de texto desde Nueva York para preguntarme si estaba bien. Acepté participar en el panel. En las semanas previas, pensé en qué ponerme. Sabía que no se suponía que importara, pero esto se sentía simbólico, una especie de momento de círculo completo. Camille me envió un blazer entallado en esmeralda profundo y una pulsera de plata que había diseñado para la ocasión. El nombre de la pulsera, Cierre. Cuando llegué al lugar, me llevaron al backstage y me recibió una moderadora que parecía inusualmente emocionada de tenerme allí. Dijo, no te creerías cuánta gente te pidió para esto. Tu nombre surgió más que el de cualquier otra persona. Sonreí cortésmente, pero mi estómago se apretó cuando escuché la voz de Clark detrás de la cortina. Estaba hablando con alguien, riendo un poco demasiado fuerte. La misma risa ostentosa que solía usar en las cenas para indicar importancia. Cuando nos presentaron en el escenario, me miró por primera vez en años. Su sonrisa vaciló. No llevaba joyas llamativas, solo una simple cadena de plata y el brazalete, Cierre. Pero me paré más alta que nunca en su presencia. Le estreché la mano sin vacilar. Él apretó como si esperara que dudara. No lo hice. El panel comenzó. Clark habló primero, sobre la disrupción en la consultoría, sobre la adaptación en tiempos económicos desafiantes. Usó palabras de moda como pivote, apalancamiento y sinergia. Luego hablé yo. Conté la historia, nuestra historia en realidad, la parte en la que me dejaron ciega, la parte en la que un divorcio vino con un recibo por un collar que no recibí. Vi a la multitud moverse incómoda, algunos inclinándose, otros con los ojos muy abiertos. No dije el nombre de Clark. No tuve que hacerlo. Hablé sobre lo que vino después, sobre cómo el dolor puede enterrarte o convertirse en el terreno sobre el que reconstruyes. Compartí cómo Camille y yo comenzamos con menos de $4,000 y lo convertimos en un negocio de joyería multimillonario que ahora financiaba programas para mujeres en 3 estados. Terminé diciendo, a veces, lo que te rompe es lo que te libera. Y nunca he brillado más. El aplauso fue ensordecedor. Clark no me miró durante el resto del panel. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien le preguntó cómo manejaba los reveses profesionales. Murmuró algo sobre aprender de los errores del pasado. Algunas personas nos miraron a ambos a sabiendas. Después, la gente se acercó a estrecharme la mano, a agradecerme, a tomarse selfies. Alguien preguntó si en Veran Bloom estaba contratando. Otro me entregó una tarjeta de presentación y me preguntó si consideraría publicar mis memorias. Clark se acercó justo cuando estaba empacando mis cosas. Esperó hasta que los demás se hubieran hecho a un lado. Parecía mayor, demacrado, un poco hundido alrededor de los ojos. Su postura también había cambiado, menos inflada, más desinflada. No me di cuenta hasta hoy lo lejos que habías llegado, dijo en voz baja. Cerré mi bolso y asentí levemente. Cometí un error, añadió, más de uno, en realidad. Lo hiciste, dije con calma. Miró la pulsera en mi muñeca e inclinó la cabeza. Camille diseñó eso.
Sí. Se llama cierre. Él esbozó una triste media sonrisa. Apropiado. No dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no las necesitaba. Esa era la verdadera venganza. No gritar, no dar portazos, no venganza enmascarada como crueldad. La verdadera venganza era prosperar. En silencio, elegantemente, más allá del alcance de la persona que una vez pensó que nunca lo lograría sin él. Me observó mientras me alejaba hacia una multitud que ahora me conocía no como la exesposa de alguien, sino como alguien que se levantó. Camille se graduó con honores la primavera siguiente y rechazó 2 ofertas de importantes casas de moda para regresar a casa por un tiempo. Dijo que quería expandir en Veran Bloom a una tienda insignia que también funcionara como un centro de mentores. Encontramos una propiedad en Souten, ventanas altas, ladrillo visto, mucho tráfico peatonal. Costó más que mi primera casa. No lo dudé. Abrimos el estudio en Veran Bloom ese otoño. En el interior había un espacio comercial, un taller de diseño y un salón de esquina donde las mujeres podían reunirse, trabajar o simplemente existir. Nuestra primera exposición presentó piezas creadas por mujeres en nuestro programa de mentores, crudas, conmovedoras y poderosas. Una de ellas, una mujer de unos 60 años que había escapado de un matrimonio controlador, estaba parada junto a su exhibición con lágrimas en los ojos. Pensé que era demasiado vieja para empezar de nuevo, susurró, pero ustedes demostraron que la chispa no tiene edad. Brindamos esa noche con champán. Camille pronunció un breve discurso y lo terminó con: la gente solía preguntarme quién me inspiraba más. Siempre ha sido mi mamá, pero ahora me doy cuenta de que es cada mujer que se elige a sí misma. La multitud estalló. Me quedé allí, humilde. Clark se mudó a Raleigh un año después. Lo escuché a través de un conocido en común. Aparentemente, su negocio había tenido problemas. Había estado tratando de asociarse con una incubadora de empresas dirigida por mujeres, pero se negaron. Algunos de los miembros de la junta usaban piezas de Veran Bloom. La vida tiene un ritmo, y a veces una justicia poética. Lanzamiento de la colección de productos finales, un año después del panel. La llamamos colección recibo. Cada pieza estaba inspirada en ese recibo original de Tiffany's que Clark envió con mis papeles de divorcio, un collar llamado papel grapado, un anillo llamado letra pequeña, una pulsera llamada solo chicas bonitas. Contamos la historia en la descripción del producto, cada detalle, cada indignidad, y cómo se convirtió en luz de fuego. La colección se agotó en 3 días. Una parte de las ganancias financió talleres de negocios gratuitos para madres solteras y mujeres que se reincorporaban al mundo laboral. Nunca tuvimos que nombrar nombres. Las piezas hablaban por sí mismas. Y cada vez que alguien preguntaba sobre el origen, sonreía y decía: comenzó con un collar que nunca recibí, pero al final hice miles para mujeres que realmente los merecían. Esa fue mi venganza. No rabia, no destrucción, sino convertirme en todo lo que él pensó que no podía. Y la mejor parte, hacerlo sin necesidad de que él se diera cuenta. Pero dio la casualidad de que sí se dio cuenta. Cada vez que pasa por nuestra valla publicitaria, nuestra tienda o escucha a alguien hablar sobre la marca, recuerda. Y nosotras seguimos brillando.